Vamos a ir comenzando el día de hoy la presentación. Hoy nos acompaña Esther del Departamento de Métodos Cuantitativos de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. Y bueno, es un trabajo en conjunto con Carlos López y con Andrómaca Tassistro, que se denomina tablas exactas para las pruebas de rango de Friedman en el caso de empates. Bienvenida, Esther. Muchas gracias. Bueno, este trabajo, primero este es el orden de la presentación que vamos a ir siguiendo. De todos modos, cualquier comentario que tengan, crítica o pregunta, somos pocos. La idea es que al momento me digan que pare y yo paro y lo vamos viendo, como a ustedes les parezca. Bueno, primero, esta presentación está basada en un artículo que fue aceptado a principios de este año. Ya se entregaron las revisiones para que se publique en la Revista Chilena de Estadística. Entonces, primero, ¿de qué hablamos cuando hablamos del test de Friedman? Cuando hablamos del test de Friedman, lo que hablamos es de un test de rangos que se propuso por Milton Friedman en 1937 con el objetivo de evitar supuestos de normalidad, que era lo que requería el análisis de varianza. Entonces, la idea es hacer un rango, ¿verdad? Ordenar resultados 1, 2, 3, etc. Entonces, se cuenta desde el momento en que se propuso, o sea que asumimos que fue hecho casi a pedal en esas épocas, con tablas exactas. Y para otros casos se cuenta con aproximaciones asintóticas. Ahora, la pregunta que nosotros nos hacemos es qué pasa en el caso de empates, es decir, por ejemplo, se están rankeando vinos y que se considere dos personas alguien ubique a dos vinos en el mismo lugar. Esa es un poco la idea. Y es por eso que este estadístico fue modificado para el caso de empates en 1980, como veremos en un rato. Ahora, nunca se habían hecho tablas exactas para el caso de empates. Siempre se trabajó con las mismas para el que se usaban para el caso de sin empates. Entonces, nosotros en este tema empezamos a trabajar para generar tablas en el caso sin empates, más amplias de lo que había en este momento, y luego después empezamos a buscar antecedentes de qué pasaba en el caso de empates. Y lo que vamos a hacer es presentar algunas de las tablas exactas que pensamos que en este momento llenan un vacío porque antes no había nada, y mostramos el efecto de usar las tablas que nosotros llamamos correctas, es decir, con un estadístico apropiado para el caso de empates y lo ilustramos con un ejemplo. Entonces vamos a ver rápidamente qué consiste el test de rangos de Friedman, que es válido para analizar tablas de rankings, donde hay n filas, por ejemplo, n jueces que evalúan vinos y hay k opciones o k vinos para evaluar. Entonces, la hipótesis nula es que los jueces deciden al azar, es decir, que los rankings se asignan al azar. Y por supuesto que la hipótesis alternativa es que los rankings no se asignan al azar. Entonces, considerando una tabla de rankings, el estadístico propuesto es el que tenemos acá para el caso en que no haya empates. Y se cuenta con distribuciones exactas que, como les decía, Friedman propuso ya en 1937. Algunas luego se fueron ampliando por diversos autores y hace unos años
con Carlos hicimos una ampliación hacia más casos. Este estadístico se puede aproximar por la distribución G cuadrado cuando n es grande y por la distribución normal cuando K es grande y n es pequeño. Ahora, ¿qué pasa en el caso del test de rangos de Friedman con empates? La corrección del estadístico del test de rangos de Friedman con empates se presentó en varios libros y eso fue algo curioso cuando lo empezamos a buscar. Uno pensaba que estaba buscando mal. Yo estaba convencida de que tenía que volver a aprender a googlear o a googlear en artículos, obviamente, porque no encontraba ningún artículo en que aludiera a la presentación con empates. Y entonces empezamos a buscar, y realmente la primera vez que se presentó fue en un libro. Y encontramos algunos artículos que hacían referencia a ese libro, artículos más o menos de la misma época, en particular uno, y ahí nos convencimos que, bueno, que si era de la misma época, debía ser así, ¿verdad? Que la primera vez que se presentó fue en un libro de estadística no paramétrica, casi un libro de texto, digamos, porque muchos estudiamos en ese libro. Entonces, y después se fueron proponiendo diferentes expresiones, pero todas numéricamente equivalentes. Me consta que es así porque tuve que hacer las cuentas con ejemplos, primero para ver y después probar que realmente daban lo mismo. Entonces, las propuestas que se presentaron, esperen que esto no quiere andar, no quiere dar para adelante, pero ya lo voy a lograr, es lo que están en la siguiente diapositiva cuando ella tenga ganas de andar. Y son estas que tenemos acá. Como les decía, Conover fue el primero en 1980 que hizo una propuesta para que considera tanto el caso con empates como sin empates. Quiere decir que es más amplio porque considera todas las opciones. En particular, nosotros trabajamos sobre la última de Corder y Foreman. Entonces, la idea es que a pesar de presentarse un estadístico apropiado para el caso de empates, no entendemos por qué, pero nunca se habían presentado tablas de distribución que muestren la distribución del estadístico o los percentiles, ¿verdad? De ese estadístico. Y es por eso que observamos en algunos libros, porque a veces es difícil encontrar artículos que muestren los datos, dice, dio tanto y siguen en los artículos de aplicación. Por lo tanto, encontramos algunos casos, en particular en libros donde, si bien usaban la fórmula para el estadístico con empates, pero al ir a buscar en la tabla, digamos, lo hacían con las tablas exactas para el caso sin empates. Entonces asumían implícitamente que esas tablas eran válidas. Por lo tanto, nosotros nos cuestionamos si serían o no serían válidas. Y fue por eso que empezamos a tratar de construir las tablas para ver si eran iguales, si coincidían. Entonces, es por eso que nos dedicamos a la generación de las tablas exactas. ¿Cómo hicimos la generación de estas tablas exactas? Desarrollamos las siguientes etapas. Primero, generamos todas las posibles alternativas considerando K-rangos, con y sin empates. Luego consideramos todas las posibilidades para n casos y esos K-rangos, considerando con y sin empates. Y se calculó el valor del estadístico
propuesto por Corder y Foreman en 2009 para todas las tablas con n filas y k columnas posibles que se determinaron en los pasos 1 y 2. Y posteriormente se construyó la tabla exacta para cada pareja N y K, NK. En cuanto a la programación, las primeras 3 etapas se hicieron en R y la última en Octave. Ahora viene el problema que se nos presentó, que es el tiempo de procesamiento. El tiempo de cálculo para la segunda etapa, es decir, la segunda incluye que hicimos la primera hasta la segunda en realidad, era que para un tamaño pequeño de K y de N, ahora les vamos a decir para qué casos específicamente lo pudimos hacer, es manejable, pero es un problema de combinatoria. Entonces, a medida que K y N aumentan, el tiempo de cálculo aumenta. Para superar el problema, las combinaciones válidas se agruparon en conjuntos y se calcularon, se computaron de forma independiente, tratando de aprovechar cierto paralelismo de alguna forma en los cálculos. Entonces, por ejemplo, para el caso de K igual 3, como si fueran 3 elementos a rankear y N igual a 7, se requirieron más de 90 días con las condiciones que están especificadas aquí. Entonces, debido a la naturaleza del problema, combinatoria del problema, si bien logramos algunos resultados, estamos enfrentados a un cuello de botella por ahora, es que se pueden abordar, podríamos decir, casos modestos en un tiempo razonable. Bien. Pero de alguna forma antes no había nada, ¿no? Por lo tanto, bueno, es lo que hay valor. Estamos empezando. Por lo tanto, hay un problema abierto que es mejorar los tiempos de procesamiento. Antes que, por supuesto que uno de los autores de este trabajo es Carlos López, que es experto en el tema. Entonces, los que me conocen no piensen que esa parte estaba en mis manos y que este problema se debe a, bueno, pobre Esther, ¿qué vamos a hacer? Lo hizo Esther. No, lo hizo alguien que entiende del problema y es especialista en cálculo numérico. Recién me acuerdo que estamos grabando, pero mantengo lo dicho, ¿no? Bueno, veamos un ejemplo. Entonces, este ejemplo lo que plantea es que, que proviene de este libro, plantea que hay 7 empleados que llegan tarde, ¿no? Entonces, el asunto es cómo lidiar con ese problema. Y se trata de probar 3 alternativas. Una, no hacer nada. Otra, darles un incentivo monetario. Y otra, darles un incentivo monetario mucho mayor. Y se presenta la tabla de datos a continuación, pero ¿cuál es el objetivo acá? Es ver si alguna de esas estrategias demoró la tardanza, la llegada tarde de los empleados. Entonces, acá están los datos, ¿sí? Donde, como podemos ver, la plata incide mucho porque se logra el primer lugar y entre el 2 y el 3 tenemos en el caso de que no se hace nada. Pero se presentan empates, que quiere decir que para el empleado número 5 hay un empate en cuanto a darle un incentivo o darle un incentivo en el mes 1 o darle un incentivo mucho mayor en el mes 2. Por lo tanto, lo que se hace es que hubieran sido 1 y 2 si hubieran
tenido realmente un orden, pero como empataron, entonces se pone el promedio entre 1 y 2, 1,5, y por eso tienen 1,5. De modo que siempre las filas van a sumar 6, pero en definitiva acá hay empate. En el caso del empleado 6, hay empate en los casos 2 y 3, y es por eso que aparece el 2,5. Entonces, aquí en este ejemplo, tomado de este libro, como les decía, el valor del estadístico usa el caso sin empates. El caso considerando empates, Y se presenta que el valor crítico es 7,14. Ahora, en realidad no lo dice explícitamente, dice el valor crítico es tal, pero si uno lo va a buscar, corresponde a la tabla exacta de ese caso, pero sin empates. Por lo tanto, como el valor del estadístico obtenido es mayor que ese valor crítico, la decisión es rechazar la hipótesis nula. Si nosotros determinamos el valor crítico para alfa igual 5% con las tablas que generamos, ese valor crítico es 5,769. Quiere decir que en definitiva, como el valor del estadístico es 10,23, se coincide en la decisión de rechazar a la hipótesis nula. Ahora, ¿qué pasa si se considera un alfa más pequeño? Alfa 0,5%. Acá las decisiones no coinciden. ¿Por qué? Porque si se considera el valor crítico usando la tabla exacta sin empates, es 10,286. Como el valor del estadístico era 10,23, la decisión es no rechazar a la hipótesis nula. Sin embargo, con las tablas que nosotros proponemos, el valor crítico es 9,083, por lo tanto 10,23 es mayor que este 9 y la decisión es rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, en base a este ejemplo, lo que queremos mostrar es primero que las tablas son distintas y además que por lo menos en este caso, aunque por supuesto que bajando mucho alfa, ¿sí? Pero si se bajara alfa hasta 0,5%, la decisión en esa prueba de hipótesis no coincidiría. Entonces, en resumen, ¿cuáles son las conclusiones que obtuvimos y cuáles son los trabajos futuros que proponemos? Bueno, una primera conclusión es que, nos propusimos algo y lo logramos. Es decir, queríamos lograr generar tablas exactas y ver si estas tablas coincidían o no con las tablas exactas en el caso sin empates, porque ¿qué hubiera pasado? Si las generamos y dan lo mismo, entonces uno dice, bueno, bárbaro, muy lindo el mérito, pero la verdad que no sirve para nada esto. Sin embargo, se cumplió el objetivo de presentar por lo que nosotros encontramos, no se ha hecho antes, de acuerdo a lo que nosotros buscamos, las tablas exactas para este caso, y además vimos que no presentan los mismos valores, por lo tanto, como que justifica de alguna forma este trabajo y la posibilidad quizás de seguir trabajando en esta línea. Claro, se generaron tablas para los casos que presentamos aquí, que como verán, son
como les planteamos al principio, un reducido número de casos. Cuando K es 3, pudimos llegar hasta n igual 11. Cuando K es 4, hasta n igual 6. A medida que aumentamos K, ya nuestras posibilidades de generar tablas para diferentes valores de n van bajando. De todos modos, siguen haciéndose, pero llevan mucho tiempo. Entonces, por ahora, estas son las que tenemos. Es por eso que si nosotros nos preguntamos cómo seguir, disculpen, ¿cómo seguir? Bueno, primero trabajar buscando algoritmos que ya hemos visto que nos permitan ser más eficientes. Por ejemplo, como los usados por Van der Biel, una de ellas fue su tesis doctoral, por eso está solo, que sí proponía para el caso de tablas exactas para muchos estadísticos, no solo para el de Friedman, pero para el caso sin empates, un algoritmo que permitía ser más eficiente. Carlos se contactó con él, que ahora trabaja en otra área, y cuando se le comentó esto que él hizo en el año 2000, poco menos que dijo, uy, hace tanto tiempo estoy en otra, ¿no? Algo de eso fue, pero sí que se trató de preguntarle si, por más que no encontrábamos publicaciones, si había seguido, vimos que tenía publicaciones más bien en el área médica, pero sí habías hecho algo de ese tema, pero más bien la respuesta fue, bueno, ya ni me acuerdo de mi tesis doctoral. Y otra cosa es que lo habíamos hecho para el caso de test de Friedman sin empates, pero con el caso del test de Friedman con empates no lo logramos, fue encontrar en la literatura casos en los que se incurre en decisiones equivocadas al utilizar las tablas del caso sin empates, cuando en realidad hay empates, por lo tanto deberían usarse las tablas con empates. ¿Cuál es nuestro problema? Que muchas veces ni se dice en los artículos que son más aplicados, no se muestra la tabla con los rangos. Lo que se dice es, utilizando el test de rangos de Friedman, el estadístico fue tanto y la decisión es tanto, pero no dice si fue con empates o sin empates, para que nosotros podamos ver si es apropiada. Nos hemos contactado con algunos autores y les hemos pedido la tabla de datos. Nos contestó uno. ¿Sí? Uno amablemente nos proporcionó, y le escribimos a montones, todos los que últimamente encontrábamos artículos recientes, porque si les íbamos a pedir cosas viejas, nos iban a decir que no lo tienen, si que habían publicado, si serían tan amables de proporcionarnos las tablas de datos, y les explicábamos por qué. Solo uno nos escribió, y ahí lo que vimos es que en realidad sí le contestamos que con ese caso el resultado, la decisión coincidía. Es decir, es cierto que el valor de crítico es distinto para el alfa considerado y los casos considerados, pero al final la decisión coincidía. Como les digo, no tuvimos no tenemos muchos elementos, como sí nos pasó para el caso sin empates, donde pudimos encontrar, como había muchos más artículos, y encontramos algunos que mostraban la tabla de datos, entonces, y además podíamos ver que era sin empates y hacer nuestros cálculos, y luego encontramos, o sea, a ver, de como 60 encontramos muy poquitos, 2 o 3, pero justificaba lo que estábamos haciendo en ese caso, de generar tablas exactas y no distribuciones aproximadas, que era lo que hacíamos en ese caso. Bien. Bueno, un gran agradecimiento al Cluster UI, que es donde hemos podido procesar este trabajo que, como les decía,
lleva muchísimo tiempo de procesamiento y han tenido la amabilidad de que hasta en algunas ocasiones se ocupa con este trabajo un porcentaje muy alto de la capacidad, ¿no? Bueno, y esta es la bibliografía que hemos manejado para desarrollar este trabajo. Ah, otra hojita más. Bueno, les agradezco la atención, comentarios, preguntas, lo que quieran conversar. Bueno, muchas gracias, Esther, por la presentación. Y abrimos el marco de preguntas. Juanjo. Estás muteado. En R no hace demorar mucho. Tengo muchas preguntas. Pero la primera es, ¿en R es la forma eficiente de programar esta parte? En realidad es el R es compilado, no interpretado, para que vaya más rápido, que ahora ya es más fácil hacerlo, ¿no? Me acuerdo un mail hace muchos años que tú mandaste diciendo, uy, R es interpretado, y sí, ahora es lo que estamos haciendo. También estamos justamente tratando de mejorar el rendimiento, tratando de hacerlo en Python. Estamos buscando alternativas. Lo primero que hicimos fue hacerlo en R, porque realmente, a ver, cuando a uno le dicen hacer algo al principio, empezamos primero para ver si se podía, y yo dije, en R me manejo bien, mejor en ese momento. Ahora aprendí más de Python, pero entonces estamos buscando otras alternativas. Sí, estamos buscando otras alternativas, pero lo que encontramos es que el problema no es tanto R o Python. Hicimos alguna pruebita con Python para evaluar el tiempo de procesamiento. El problema es que es un problema combinatorio. A ver, Carlos, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Porque Carlos es el experto en este tema. Le doy la derecha a los que saben. Bueno, gracias y buenas tardes por la oportunidad. Buenas tardes a todos. Gracias por la oportunidad de poder presentar este trabajo, este avance del trabajo. Lo que ustedes acaban de ver tiene dos etapas. Una en la cual se construyen primero todas las posibles combinaciones de respuestas con empates, y después lo que se hace es se combinan entre sí esas respuestas. Entonces, la parte que se hizo en R fue justamente generar la tabla de combinaciones, en la cual cada jueces hacen una posible respuesta con empates. Y luego, fuera de esa tabla, en el ambiente de Octave, o sea, en otro lenguaje distinto, en la plataforma esta de cálculo pesado, se hace la combinación de n casos. O sea, se toman las posibles respuestas que darían n jueces, digamos, totalmente determinista, en el sentido que se van eligiendo de una tabla de posibles combinaciones de respuestas, se van eligiendo ordenadamente de forma de construir y analizar todos los casos. Esa es la parte pesada. Yo no tengo, recuerdo ahora que Esther hizo la parte de, digamos, que hacen R y cuánto demoraba eso, pero los tiempos que se han documentado acá en la presentación corresponden al tiempo de cálculo de la segunda parte, lo que se hizo en el supercomputador. No sé si eso es la pregunta, digamos, en definitiva, ¿no? Sí, sí. Y otra pregunta. Y estos cosos, a mí me sorprendió leyendo en el Conover hace más años de lo que quiero recordar, justamente, que rápidamente llegan a las fórmulas esas de aproximación por la normal. Sí. Varios de estos métodos no paramétricos. En este caso, hasta... No tengo audio. Sí, no te estamos escuchando, Juanjo.
se quedó congelado. ¿A mí me escuchan? Sí, 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 sí. A ti sí. Mientras Juanjo va resolviendo el tema del audio, voy empezando a responder la pregunta que me parece haberla entendido. Bueno, En realidad no lo pusimos acá, pero hay unos gráficos donde Carlos de colores va mostrando las áreas en las cuales son apropiadas cada una de las aproximaciones. Y entonces, si bien van rápido, sí justamente se va mostrando para las diversas combinaciones de K y N en qué casos llega más rápidamente a la aproximación, en qué casos es apropiada la aproximación normal o G cuadrado y en qué casos no lo es, ¿verdad, Carlos? Es correcto. No sé si tú la tenés por acá. No las quisimos poner porque si no iba a quedar una presentación muy larga y además hay cosas que todavía faltan ajustar en esos gráficos. Preferíamos también por eso no poner algo que quizás estamos todavía toqueteando de alguna forma, ¿no? Pero sí que el tema es que nosotros ponemos de colores diferentes colores y identificamos aquellas zonas rojas donde la aproximación asintótica no es buena y por eso se necesita la exacta, ¿no? Es correcto. O sea, hay dos regiones o dos problemas. Identificar cuándo la aproximación asintótica no es suficientemente precisa. Entonces esa región no es fácil de identificar, pero supongamos que la tenemos identificada. El punto es cómo construimos una estimación más precisa. En una pequeña parte se puede hacer exacta. Y esta presentación de hoy es solo remitida a la parte de cómo se hacen tablas exactas. Tablas exactas que se repiten el cálculo en Alemania o en la China o dentro de 20 años, tendría que dar exactamente lo mismo porque son exactas. Por otro lado, cuando no se puede hacer con métodos exactos, tenemos método de Monte Carlo, con lo cual podemos hacer una estimación que nosotros nos dio un resultado, pero si alguien repite la cuenta le va a dar un decimal distinto. Entonces, en realidad, con ese procedimiento de Monte Carlo es como nosotros delimitamos el conjunto de valores de K y N, en lo cual la aproximación asintótica no es suficientemente adecuada. ¿Por qué? Porque difiere demasiado de la aproximación de Monte Carlo. Y progresivamente arrancamos con K y N bajo y vamos ampliando hasta que en algún momento pasa a ser suficientemente precisa la aproximación asintótica, la estimación asintótica. Y bueno, para la lástima que se fue, o no puede estar Juanjo, pero resulta ser que los valores de K y N para que hacen que la aproximación asintótica sea válida son muy grandes. Por ejemplo, tenemos cálculos hasta K igual 400. O sea que 400 vinos, recién después de 400 vinos, es seguro que puede, independientemente del número de jueces, es seguro que la aproximación asintótica tiene un error menor que el que nosotros especificamos, ¿verdad? Pero si tiene 20 vinos, 30 vinos, pues lo siento, solo vale para un N relativamente grande, que también lo decimos en nuestras tablas, pero no para cualquier N. Entonces, lo que creo más interesante para esta audiencia es el hecho que uno tiene una teoría válida, totalmente correcta para distribuciones asintóticas, pero resulta que lo asintótico está demasiado lejos. Y eso no te lo dice la teoría, o por lo menos no tal como está planteada. Muchas veces eso pues queda por ahí. Y lo que nosotros experimentalmente podemos ver es que es razonablemente muy lejos. Muy lejos. O sea que las tablas, entre comillas, en este caso exactas, en el otro caso son tablas aproximadas, la extensión es muy importante. Es muy importante. Y bueno, lo habíamos desarrollado. En realidad, Esther, en esta presentación no lo podría mostrar, porque esta presentación es solo de tablas exactas. Entonces, las regiones con color, que ya menciona, corresponden al problema cuando aproximamos las tablas. Pero acá solo nos estamos limitando a la parte exacta, que también es lo que hizo Friedman en su momento, en el año 37, con el problema sin empates, publicó las tablas exactas que podía calcular a mano en la época, ¿no? Año 37. Eso fue aumentando con el tiempo hasta que llegó Van de Ville, y Van de Ville, con el software que él armó, las tablas se pueden extender mucho. No las extendió él, las extendimos nosotros, pero con el software de él.
porque tenemos tiempo para esperar. Digamos, él no tendría tanto tiempo para esperar. Pero digo, el punto es ese. El mensaje que hay que tener en cuenta es que hay que tener mucho cuidado cuando dicen llega rápido a ser normal. Sí, el rápido, ¿cuánto es? Porque KIN no es pequeño cuando empieza a valer recién la aproximación asintótica. Muchas gracias, Carlos. ¿Alguna pregunta más? Juanjo seguro tenía alguna más, pero se le desconectó, así que... O sea, yo hago una pregunta cortita. Ese caso que me sorprendió de 90 días que dura en el clúster, o sea, ¿ustedes tienen un valor exacto o algo de cuántos casos están analizando? ¿Por qué demora tanto? O sea, porque... Si contamos cuántos casos son... Sí. Sí, serían combinaciones, son 63 alternativas, el que recuerdo así de memoria, ¿no? Por ejemplo, había un caso en que había la lista que me devolvía Esther tenía 63 filas, o sea, había 63 combinaciones posibles, y entonces yo tengo que elegir N de esas, y tengo que ver a su vez todas las posibles filas, y el número son algunos miles. No sé si me tomé el trabajo es un factorial. No me acuerdo si realmente lo tengo escrito en algún lado. En el artículo creo que no está escrito. No. Pero es un número que crece disparatadamente. Ya te digo, uno con mucha paciencia esperamos 90 días. Pero bueno, porque además hay una cosa que tener en cuenta, y es que esto hay que hacerlo solo una vez, se da cuenta. Entonces, ponerse sofisticado con el super algoritmo que logramos mejorar, bueno, tiene sentido para si vamos a cubrir más casos. Pero realmente este caso de vuelta no debería calcularse nunca más, los casos que estamos presentando. O sea que digo, no digo que no haya que hacer investigación en esos temas, pero para nosotros el interés era encontrar algunas tablas exactas que las íbamos a usar para comparar contra el otro procedimiento de Monte Carlo y ver si el Monte Carlo estaba andando bien y ya quedaba, ¿no? Lo que pasa es que no había ninguna tabla exacta acá. Y bueno, eso fue un prerequisito, pero no, digamos, la cuenta es sencilla, pero en este momento no me acuerdo si la hicimos o no. La poníamos a ejecutar y veíamos lo que demoraba, ¿no? En fin. Sí, porque es sorprendente. 90 días en un clúster es bastante. Sí, a esta altura uno forma callo, ¿no? A esta altura no me asusta. A mí no me asusta nada a esta altura, ¿no? En este momento estamos extendiendo estas tablas, estas son exactas, estamos extendiendo las otras y el cálculo empezó en agosto del 2018. Todavía no terminó. Sí. Hacer una presentación en algún momento eso, ¿no? Pero sí, efectivamente son cálculos extremadamente pesados. Claro. Las razones, si querés te comento un poco, es que la distribución de densidad de probabilidad, de masa de probabilidad en este caso es discreta, ¿verdad? Sí. Y entonces no corre con Mogora o no corren unas cuantas cosas, entonces Monte Carlo no funciona como todos estamos acostumbrados con la raíz de n, no funciona así. Sí. Entonces requiere muchísimos más eventos. Y bueno, hasta que converge. Si me preguntás si tengo una teoría de por qué converge, la respuesta es que no. O sea, le damos las cuentas hasta que hay unos criterios que digamos, ya es suficiente, pero no sé si tengo un respaldo teórico importante porque toda la teoría que está publicada es para funciones de densidad de probabilidad continuas y en algún caso hasta exigiendo que sean derivables. Claro. O sea, en nuestro caso es discreta, así que directamente perdimos. No se puede aplicar toda esa teoría de Monte Carlo que bueno, está bastante establecida, ¿no? Ahí va. En un par de años volvemos. Bueno, vamos a terminar en un par de años, eso seguro, digamos. No le falta tanto. Ahora. Bueno, ¿alguna pregunta más? Si no, les volvemos a agradecer por la presentación, a Esther y a Carlos por las respuestas. Dejo de compartir. Bueno, entonces nos vemos el miércoles que viene a las 2 de la tarde, que va a hablar Maximiliano Machado en un trabajo en conjunto con Alejandra Marroy. Bueno, saludos. Adiós. Chao, buenas tardes.